temáticas que así de la superintendencia sin más preámbulos, un invitado especial, damos las palabras y auditor de nosotros, damos la palabra del Poder Popular al para la facilitador Rivera José Zamora, en este Díaz, sentido, abogado, CNTI, y a su invitado. Cavi, Adelante, formador. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias al doctor Luis Rendón por su presentación. Muy buenas tardes al colega y amigo de acá de la SUNAI, abogado de la SUNAI, Igor Rivera, quien me está acompañando acá en este evento formativo relacionado con la organización de la administración pública. Relacionado con la organización de la administración pública. Según el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 61.476 del 17 de noviembre del año 2014. Entonces, esta presentación tiene por objeto dar a conocer a todos los participantes los principios, bases y lineamientos que regulan la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como los compromisos de gestión y las normas básicas para los archivos y registros dentro de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento con las normas constitucionales y otra normativa legal que pudiera estar relacionada también con la materia que tenemos que tratar esta tarde. El contenido planificado es el siguiente. En primer lugar, el objetivo de la administración pública. Segundo, los principios y bases del funcionamiento y de la organización en la administración pública. Vamos a hablar del nivel central de la administración pública nacional, la desconcentración y la descentralización funcional, los compromisos de gestión y finalizamos con la participación ciudadana dentro de la administración pública. ¿Cuál es el objetivo de la administración? En primer lugar tenemos el artículo 141 constitucional, que me indica que la administración está al servicio, o sea, que es una definición de tipo vicarial, de tipo me menciona la administración como un servicio, y está al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas, y los principios que orientan esta administración. ¿Cuáles serán estos principios? Honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública dentro del principio de legalidad. Quiere decir esto, con sometimiento a la ley y al derecho, que es el enunciado del principio de legalidad. Ahora bien, en ese marco, tenemos que el objetivo de la administración pública sería hacer efectivos los principios, valores y normas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos principios y valores son los enunciados anteriormente en el artículo 141 constitucional. Entonces, el objetivo de esta ley sería hacer efectivos estos principios, es decir, que todos los administrados, en nuestro caso, todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, que de alguna manera se relacionan
Gracias. Dentro de los principios y bases del funcionamiento de la organización de la administración pública tenemos en primer lugar el principio de legalidad. El principio de legalidad ya lo enunciamos cuando hablamos del 141 constitucional. Es decir, en la última parte de ese artículo 141 me habla con sometimiento previo, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es decir, que todas las actuaciones de la administración deben estar sometidas plenamente al derecho y a la ley. Es decir, a la Constitución y a la ley. ¿Qué pasa si la administración no se somete a la ley? Bueno, que sus actuaciones serían o inconstitucionales si no se somete a la Constitución o ilegales si no se somete a la ley. Y esto acarrearía la responsabilidad del funcionario o de la funcionaria que no se someta a la Constitución o a la ley. Todo de conformidad con el mismo artículo 25 de la Constitución, donde toda actuación violatoria de la ley o de la Constitución acarrea responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria del servidor público que incurra en esto. Un momento, creo que tenemos un pequeño inconveniente técnico. Este sería el principio de legalidad. Después tenemos la administración pública al servicio de las personas. Como servidores públicos, nuestra actividad está orientada a servir ¿a quiénes? A los ciudadanos o ciudadanas que requieran de el concurso de nuestras actuaciones para resolver algún asunto en el cual tenga un interés, al menos personal, aunque debería ser un interés legítimo, personal y directo, debería ser un interés calificado, pero al menos que tenga un interés personal. Entonces, en este caso, una vez que nos manifieste cuál sería su inquietud, estaríamos obligados constitucionalmente a atender esa solicitud. Después tenemos la publicidad normativa, el principio de publicidad normativa. Las normas de derecho público, los reglamentos, las instrucciones, toda la actividad que ejerza la administración pública tiene carácter público, valga la redundancia. Es decir, que toda esta producción documental, salvo aquellos documentos que hayan sido declarados confidenciales, reservados, etcétera, etcétera, salvo esa documentación, todas las demás tienen carácter público. El acceso es ilimitado a todos los servidores públicos. Ese sería el principio de publicidad normativa. Después tenemos la responsabilidad patrimonial. El Estado responde con el patrimonio público, tiene responsabilidad patrimonial por los daños causados a los particulares en el ejercicio de cualquier derecho que le asista ante la administración pública. Es decir, que si un servidor público por su actuación lesiona al particular en alguno de sus derechos, el Estado debe responder, independientemente de la responsabilidad que tenga ese servidor público frente al Estado. En principio, el Estado responde patrimonialmente por los daños. Y por último tenemos
el principio de responsabilidad fiscal. El principio de responsabilidad fiscal está consagrado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Igor Rivera, coordinador de conocimientos jurídicos en la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Haciendo un pequeño comentario a lo que acaba de exponer el doctor Zamora, entre los principios mencionados y explicados, hay dos principios básicos, que es el principio de legalidad, el principio de la administración pública al servicio de las personas. Este principio de legalidad se establece tanto en la organización de la administración pública, como está organizado, como está establecida toda la estructura de la administración pública, así como en el funcionamiento, la actividad administrativa. Esos aspectos tienen que estar estrechamente ligados con el principio de legalidad, con todo lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de las leyes, de las normas sublegales como reglamentos y otras normas. Tienen que estar, toda la actividad y la organización de la administración pública tienen que estar apegados a estas disposiciones constitucionales, legales y sublegales. Un principio fundamental que también se mencionó, es el principio de la administración pública al servicio de las personas. Esto tiene que ver con el aspecto deontológico de la administración pública, es decir, vale decir, es el deber de la administración pública a atender todas las peticiones presentadas por los administrados en algún asunto que le interese directamente. Y es precisamente ese deber de la administración pública atender esas peticiones. Estos dos principios, lo que es legalidad y el principio de la administración pública al servicio de las personas, son básicos, son fundamentales, al igual que el principio de publicidad, responsabilidad patrimonial, responsabilidad fiscal. El doctor Zamora le va a explicar con más detalle. Bueno, teníamos antes, gracias Igor por una explicación sobre estos principios, y concretamente vamos a hablar también del principio, el último que tenemos, que es el principio de responsabilidad fiscal. Este principio es muy importante porque me limita la creación de órganos y entes de la administración pública. Es decir, que no se pueden crear órganos y entes nuevos que no tengan previsto sus fuentes de ingresos. No se pueden crear si no tienen previsto cómo se van a sostener, tal y como lo expresa el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde me dice que no podrán crearse nuevos órganos o entes en la administración pública que impliquen un aumento del gasto recurrente, sin que se creen o se prevean las fuentes de ingresos ordinarios de igual o mayor magnitud a los necesarios para el sostenimiento de ese nuevo órgano o ente. Ese es el principio de responsabilidad fiscal que me limita la creación de órganos y entes de la administración pública. Continuando con los principios, tenemos uno que ya es de rango constitucional y que también está recogido acá en la Ley Orgánica de la Administración Pública, como es el caso del principio de rendición de cuentas.
como es el caso del principio de rendición de cuentas. Este principio de rendición de cuentas, en resumen, implica que toda persona que administre, maneje o custodie recursos del patrimonio público, cualquier tipo de recursos, ya sea fondos, bienes o cualquier tipo de recursos que corresponda al patrimonio público, está obligado a rendir cuentas. Ese es el principio general de rendición de cuentas, recogido constitucionalmente, el 141, enunciado también en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, y también en la Ley Orgánica de la Administración Pública. El ejercicio de la potestad reglamentaria. La administración pública, todos los órganos y entes están dotados de la competencia para dictar sus reglamentos organizativos, sus reglamentos orgánicos. En el caso de los ministerios, por ejemplo, los ministerios pues siempre tienen el reglamento orgánico, que es la forma en que ese ministerio va a estar estructurado para el ejercicio de sus cometidos. Y así son los entes también. El principio de control de gestión. Todos los órganos y entes de la administración pública están sometidos al control de la gestión que ejerza, y dentro de esta gestión deben ejecutarla de manera eficaz, es decir, que la administración de los recursos sea la más óptima posible, eficiente, de manera de que toda esa administración de recursos sea en función de la ejecución de la visión y de la misión de la institución. Los órganos y entes deben de tener una estructura que sea adecuada a los fines. No deben ser unas estructuras demasiado pesadas, sino adecuadas a los fines para los cuales fueron creados. El principio de simplicidad en los trámites. Los trámites de los particulares frente a la administración pública deben de ser trámites simples, trámites que eviten de manera significativa esas cargas que pueda ponerse a los administrados en la ejecución de trámites a veces innecesarios, en la presentación de documentación que sea innecesaria. Si los documentos ya son presentados para un trámite, pues debería haber mecanismos de intercambio de información entre órganos y entes para que se evite la duplicidad de solicitud de información hacia los administrados que ya han podido presentar en otro momento. En este contexto existe la Ley de Simplificación de Trámites, que obliga a todos los órganos y entes a presentar un plan de simplificación de los trámites que presentarán los administrados, los trámites que deberán ejecutar los administrados en sus diferentes solicitudes ante esos órganos y entes. El principio de coordinación entre órganos y entes de la administración pública deben actuar coordinadamente a fin de lograr el bien común dentro de los ciudadanos y ciudadanas. El principio de cooperación entre órganos y entes, precisamente para optimizar esta eficiencia y esta eficacia en el ejercicio de la actividad administrativa. El principio de lealtad institucional. Las instituciones deben actuar con lealtad una con otra. Es decir, no debe existir solapamiento en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus atribuciones,
en cuanto a los trámites, de forma tal que no se recargue al administrado con tramitaciones que sean onerosas o que sean complicadas para ellos. ¿Sí? El ejercicio de la competencia. Cada órgano y ente tiene sus competencias asignadas y esa competencia es lo que constituye el límite de su actuación también. El principio de jerarquía. Todos los órganos y entes deben actuar de forma coordinada y dentro de la jerarquía. Es decir, existen los órganos superiores, que veremos más adelante, los órganos descentralizados, los órganos desconcentrados, y todos ellos forman lo que se conoce como la jerarquía dentro de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Después tenemos el principio de la descentralización funcional. La descentralización funcional no es otra cosa que funciones y atribuciones por las diferentes instituciones de manera que tengan una distribución lo más plana posible dentro de las estructuras de las diferentes instituciones. No sé si vos quieres hacer una anotación con la descentralización funcional. La descentralización funcional. En la administración pública descentralizada funcionalmente está conformada por todos los entes del Estado, es decir, por todas aquellas entidades públicas que gozan de una personalidad jurídica. La descentralización funcional, al igual que la desconcentración funcional, vamos a hacer un poquito a ver un poquito los antecedentes. Desde la entrada en vigencia de la Constitución del año 1999, se inició en el Estado un impulso a la descentralización funcional y a la desconcentración territorial, es decir, la creación de nuevos entes públicos y la creación de también órganos desconcentrados. Esto en aras de fortalecer e impulsar una mayor eficacia y una mayor eficiencia en la gestión pública. Entonces, este principio de desconcentración funcional está estrechamente ligada a la eficiencia y la eficacia en la gestión pública. Los entes que son creados en base a este principio de desconcentración funcional precisamente son creados para que la gestión sea más efectiva, los trámites sean más expeditos y la respuesta, que es al final, que es lo que más importa, la respuesta a todos los administrados, sea dada de manera óptima. Es correcto. Entonces, estos dos principios, tanto de la descentralización como la desconcentración, lo que tienden es a diversificar las funciones a nivel territorial mediante la transferencia de competencias hacia los estados, hacia los municipios, a fin de optimizar esa relación que debe existir entre los particulares y la administración, de manera de hacerla más eficiente y más eficaz. Después tenemos el principio de concentración territorial. Delegación. La delegación intersubjetiva y la delegación interorgánica. Bueno, a ver si el amigo acá, Igor, nos da alguna percepción respecto a la delegación. La delegación es la posibilidad que tiene la
administración de transferir a otros sujetos o a otros órganos sus competencias. Ahora, bueno, la delegación intersubjetiva tiene que ver con la delegación de las competencias que están atribuidas por ley a los entes del Estado, a todos los entes del Estado. Estas delegaciones que están establecidas en la ley son depositadas o son delegadas a los entes del Estado. Esto también, como cuando se comentó lo relacionado con la descentralización funcional, esto tiene como base la mayor eficiencia y la mayor eficacia en las respuestas que se le den a todos los administrados. La respuesta que venga por parte de los órganos y los entes del Estado. Básicamente la delegación intersubjetiva es la que se le realiza, es la delegación de las competencias que están establecidas en la ley que se le realiza a todos los entes del Estado. Básicamente esa es la delegación intersubjetiva. Aquí tenemos la delegación interorgánica. La delegación interorgánica es aquella que llevan a cabo los órganos, es decir, los órganos entre sí. Los órganos entre sí, es decir, el presidente de la República, los ministros, los viceministros, los jefes de gobierno, podrán delegar en otros órganos algunas de las competencias que por ley les son asignadas. Esa sería la delegación interorgánica. La intersubjetiva vendría siendo entre sujetos. Delegación de competencias, traslado de competencias entre sujetos. Y la delegación interorgánica sería traslado de competencias, cesión de competencias entre órganos. ¿Cuáles serían las limitaciones y consecuencias de las delegaciones tanto intersubjetivas como interorgánicas? Bueno, en primer lugar, cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter normativo, es decir, esta delegación de disposiciones de carácter normativo no se puede llevar a cabo porque un órgano no puede delegar en otro, por ejemplo, preparar el reglamento interno o reglamentar una ley. Esa competencia es del órgano específicamente, entonces esas no pueden ser transferidas. ¿Okay? La otra limitación, cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan sido dictados por el acto, que hayan dictado los actos objeto de recursos. Es decir, si se dicta un acto administrativo que causa Estado, un acto administrativo sancionatorio, por decirlo así, el recurso o la decisión del recurso no se puede delegar, porque ese recurso ya de reconsideración, que es el primer recurso que se interpone, recae en quien dictó el acto. Él no puede delegar esa competencia. A eso se refiere esta limitación. Otra competencia que no se puede delegar es cuando se trata de competencias o atribuciones que ya han sido delegadas. Es decir, no se puede llevar a cabo una delegación de lo que ya nos delegaron. Después tenemos en aquellas materias que así se determinen por norma con rango de ley. Es decir, si la ley me dice que no puedo delegarla, pues no la voy a poder delegar, no puedo hacerlo. Entonces, esas serían las
las consecuencias de la delegación y las limitaciones en cuanto a la delegación. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la encomienda de gestión. La encomienda de gestión, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, me dice que se podrá encomendar temporalmente la realización de actividades de carácter material o técnico de determinadas competencias a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, por razones de eficacia o cuando no posea los medios técnicos para su desempeño. Entonces, esta es la posibilidad que tiene un órgano de encomendar determinada gestión cuando él no tiene la suficiente, digamos, preparación técnica, por decirlo así, o la suficiente formación técnica, y hay otro ente que lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace el órgano? Simplemente encomienda la gestión de ese proceso a ese ente que sí está preparado técnicamente para llevar a cabo esa actividad. O sea, a esto se refiere la encomienda de gestión. La encomienda de gestión no supone la cesión de la titularidad de la competencia, ni los elementos subjetivos de su ejercicio. Simplemente lo que se está encomendando es eso, la realización de esas actividades, de esa gestión, por decirlo así. Pero en ningún momento se está transfiriendo la competencia. La competencia sigue siendo del órgano que está cediendo esa posibilidad. Entonces a eso se refiere la encomienda de gestión. Como requisitos para la delegación y la encomienda tenemos lo siguiente: que el acto contentivo de delegación intersubjetiva o interorgánica o de encomienda debe ser un acto motivado. La motivación es sumamente importante y la motivación son los razones de hecho y de derecho que me fundamentan esa necesidad de delegar o de encomendar esa gestión. Entonces debe ser un acto motivado. Se debe identificar, ese acto motivado debe identificar los órganos o entes entre los cuales se transfiere el ejercicio de la atribución o de la competencia, la fecha de inicio debe quedar determinada, la fecha de inicio, la vigencia y cuándo va a culminar esa delegación o esa encomienda. La eficacia de la delegación intersubjetiva o interorgánica y la encomienda, así como la revocatoria, quedará supeditada a la publicación del instrumento que la motive en el órgano, el instrumento en el órgano de divulgación oficial que corresponda. Puede ser la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela, puede ser la Gaceta del municipio o del estado, y el órgano de publicación. Y en los casos que no se determine la fecha de inicio de su vigencia, pues se entenderá como vigente el momento de publicación en la Gaceta, cuando salga publicado en la Gaceta, si no especifica el acto que se está publicando, el acto de delegación, si no especifica a partir de cuándo es su vigencia, pues
Se entiende que la vigencia comienza a partir de la fecha de publicación en la Gaceta. Después tenemos otra figura, además de la delegación y de la encomienda, tenemos la figura de la avocación. La avocación me dice que el presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros, los gobernadores, los jefes de gobierno, los alcaldes y los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la administración pública, así como los demás funcionarios superiores de dirección, podrán abocarse al conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuya atribución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicamente subordinados, cuando por razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario. Hasta acá está el artículo 41 de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Va relacionado con el principio de jerarquía y con lo que hablamos de la adscripción. La adscripción la vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué me quiere decir? Que si un ente está adscrito a un órgano, el titular del órgano puede en algún momento determinado abocarse. Abocarse quiere decir hacer de su conocimiento, intervenir en la resolución en la resolución de un acto que corresponda a ese ente que le está adscrito. Es decir, que la resolución de ese asunto está encomendada es al ente adscrito. Sin embargo, el superior jerárquico del órgano de adscripción puede, en algún momento determinado, de acuerdo a razones de oportunidad o de conveniencia, abocarse y decidir ese asunto. A eso se refiere esta facultad de avocación que tienen los titulares de los órganos de adscripción en este caso. A esto se refiere este artículo 41 de la ley. Esa es la avocación también como un mecanismo en cierta manera de control. ¿Por qué? Porque el superior jerárquico del órgano de adscripción puede resolver el asunto, es decir, terminar de conocerlo y resolverlo. Nivel central de la administración pública nacional. Sí, bueno, el nivel central de la administración pública nacional se encuentra consagrado, se encuentra expresado en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y está compuesto de la siguiente manera. Órganos superiores de dirección son Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva, Consejo de Ministros, Vicepresidencias sectoriales, ministros, viceministros, jefes de gobierno y autoridades regionales. También está compuesto por órganos superiores de consulta. Estos son la Procuraduría General de la República, que es el órgano asesor del Estado, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, las juntas sectoriales y las juntas ministeriales. Esto básicamente es lo que compone el nivel central de la administración pública. Ellos dependen directamente, tanto los ministros, vicepresidencia ejecutiva, consejo de ministros, vicepresidencias sectoriales, los distintos ministerios, dependen directamente del presidente de la República. Son los que están en el nivel central de la administración pública.
ya dije, están consagrados en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración. Ok. Entonces, la desconcentración y la descentralización funcional. En este orden de ideas podemos hablar de la desconcentración. La desconcentración se lleva a cabo creando lo que se llaman órganos desconcentrados. Estos órganos desconcentrados es lo que se conoce como los servicios autónomos, servicios administrativos, servicios autónomos. Entonces, a esto se refiere la desconcentración. Estos órganos desconcentrados, estos servicios desconcentrados, deben estar dotados de ingresos propios. Un ejemplo clásico y que yo creo que todos los asistentes a esta conferencia virtual conocen de un servicio desconcentrado es de las notarías, por ejemplo, las notarías públicas. Todos hemos necesitado en algún momento llevar un documento a una notaría, presentarlo a una notaría. ¿Para qué? Para que un funcionario, el notario público, haga fe de la persona firmante y de la fecha. Haga fe pública de la persona que firma el documento y de la fecha en que se otorga ese documento, que se suscribe ese documento. Entonces, ese servicio notarial es un servicio desconcentrado. Igual son los registros también, son servicios desconcentrados de la administración. Y los emolumentos que se causan en una notaría son los ingresos de ese servicio desconcentrado. Todos los servicios desconcentrados deben tener sus ingresos propios, porque como prestan un servicio de cara al público, el público debe pagar por ese servicio, por decirlo así. ¿Qué es lo que paga? Bueno, puede ser una tasa, puede ser una contribución, pero esa tasa o esa contribución es lo que me sostiene económicamente ese servicio. ¿Para qué? Para evitar justamente la carga sobre el presupuesto de la República o el presupuesto del órgano o ente a donde están adscritos el servicio. Entonces, ese es los servicios desconcentrados. Después tenemos la descentralización funcional. Cuando requerimos que algunas funciones, algunas actividades sean ejecutadas por una determinada institución, entonces recurrimos a institutos públicos o institutos autónomos. ¿Para qué? Para que esa institución, ese instituto, ejecute esas funciones o esas atribuciones de manera autónoma. Caso vivienda, por ejemplo. Se requiere una institución que ejecute políticas de vivienda dictadas por el Ejecutivo Nacional. Esa institución, en su momento, se denominó Instituto Nacional de la Vivienda. ¿Okay? Adelante, colegas. Sí, para profundizar un poco en lo que tiene que ver con la desconcentración y la descentralización funcional. La desconcentración, como bien manifestó el doctor Zamora, la desconcentración está compuesta por servicios autónomos o servicios administrativos, antes se denominaban servicios desconcentrados, que son los que tienen la capacidad de generar sus propios ingresos. Ejemplos, el CENIAT, el SAIME, entre otros.
Pero también la desconcentración funcional está compuesta por otros órganos desconcentrados bajo otras figuras. El caso particular de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, somos un órgano desconcentrado, anteriormente integrados, ahora adscritos a la vicepresidencia ejecutiva. No generamos ingresos propios, pero somos igualmente un órgano desconcentrado. Por eso es que hay esa variante. Servicios desconcentrados generan sus propios ingresos y otros órganos desconcentrados, como el caso que les acabo de manifestar, igualmente tienen la misma naturaleza, pero no generamos ingresos propios. Y la descentralización funcional está relacionada directamente con los entes del Estado. Todos esos entes del Estado, bajo la figura de los institutos autónomos, de las empresas del Estado, de las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado. Todos esos son entes del Estado. Una diferencia que se manifiesta entre la desconcentración orgánica y la descentralización funcional. Desconcentración está relacionada con órganos desconcentrados, como lo manifesté anteriormente, que carecen de una personalidad jurídica propia. Los órganos desconcentrados no cuentan con personalidad jurídica propia, porque su personalidad jurídica es la misma del Estado, es decir, la República. Y la descentralización funcional, es decir, todos los entes del Estado, que ya mencionamos, que son todos autónomos, empresas del Estado, fundaciones, etc., sí cuentan con una personalidad jurídica propia, son entidades de derecho público, pero creadas bajo los estándares o bajo los parámetros del derecho privado. Es decir, cuentan con personalidad jurídica propia porque cuentan con estatutos sociales, acta constitutiva, etc. Pero la finalidad última de la desconcentración orgánica y de la descentralización funcional es una mayor eficiencia y eficacia en la respuesta que se le dé a todos los administrados, la respuesta que emana de la administración pública. Y es importante señalar, colega, que los entes descentralizados, además de personalidad jurídica, como tú bien acotaste, también cuentan con patrimonio propio. Su patrimonio es diferente al patrimonio de la República, mientras que los entes desconcentrados, los órganos desconcentrados, no tienen patrimonio propio. Su patrimonio es el patrimonio público, es el patrimonio de la República. Los descentralizados sí tienen su patrimonio, es decir, los institutos, las empresas del Estado, las fundaciones, las asociaciones, etc. Acá quiero hacer una pequeña reseña de lo que son las empresas del Estado, porque es importante, considero que es importante porque, en primer lugar, las empresas del Estado son personas jurídicas de derecho público. Esto es importante, mis queridos asistentes, porque en muchas empresas del Estado se tiene la noción de que ellos no son de derecho público, de que ellos no están sometidos a normas de derecho público. Y sí lo están sometidos a preparar un presupuesto, están sometidos a normas de control, a tener un sistema de control interno, a enviar la información que le requiera la UNAFRE, por ejemplo, la información que requiera la Contraloría General de la República, la información que requiera la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, sus planes anuales, sus planes operativos anuales, su presupuesto anual, el plan operativo de sus unidades de auditoría interna. Están obligados a tener una unidad de auditoría interna y si sus operaciones no las justifican, pedir la autorización a la Contraloría General de la República de conformidad con la normativa que regula la materia. Porque
Como bien dice el artículo 103 de las normas, las empresas del Estado son personas jurídicas de derecho público, constituidas de acuerdo a las normas del derecho privado. ¿Sí? Las empresas del Estado, pues, como empresas, están sometidas y constituidas según la norma de derecho privado. ¿Cuál es la norma? El Código de Comercio. Esa es la norma que regula su constitución. Pero el resto está sometida a normas de derecho público, en las cuales la República, los estados, municipios, distritos, etcétera, etcétera, o algún ente descentralizado funcionalmente a los que se refiere el presente decreto con rango de orden de fuerza de ley, pues tienen una participación mayor al 50%. Entonces, ya con una participación mayor al 50%, ya es una empresa del Estado. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Después tenemos, bueno, las fundaciones, son entes también de derecho privado, pero que el derecho público las ha absorbido. ¿Para qué? Para que lleven a cabo algún fin de tipo altruístico, de tipo, un fin de esto social, altruístico. ¿Ok? Entonces, se constituye una fundación que, siendo una forma del derecho privado, la absorbe el derecho público, por decirlo así, o la toma el derecho público para que esta institución, esta fundación, lleve a cabo esos objetivos de tipo social. Y así también tenemos asociaciones civiles, hay varias asociaciones civiles, por lo menos Centro Nacional de Tecnología de la Información es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Dedicada a qué? Bueno, dedicada a la creación de programas informáticos en ambiente de software libre para la Administración Pública Nacional. Y es una asociación civil. Continuando con el control sobre los órganos desconcentrados de la Administración Pública, tenemos lo siguiente. En primer lugar, la adscripción, es decir, que como mecanismo de control, todos los órganos y entes de la administración pública, todos los entes de la administración pública, desconcentrados o descentralizados, están adscritos a un órgano y, como consecuencia de esa adscripción, están sometidos al control de ese órgano. Ese órgano va a supervisarlo, va a supervisar el cumplimiento de su gestión. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de indicadores de gestión. También está sometido, en el caso de las empresas, al control de representación. El control de representación es simplemente el nombramiento de directivos dentro de esa institución. En el caso de las empresas, nombramiento del presidente, nombramiento de la junta directiva. ¿Quiénes son los miembros de la junta directiva? ¿Quién más hace ese nombramiento? El órgano de adscripción o el Ejecutivo Nacional, en algunos casos, ¿no? Igual también para las empresas, igual es para las fundaciones. El órgano de adscripción también le puede nombrar quiénes pueden ser esos representantes. Puede ser un viceministro, por ejemplo. Un viceministro del Ministerio de Adscripción sería miembro del Consejo Directivo de la Fundación.
Igual para las asociaciones civiles del Estado. Entonces, es decir, que los órganos de adscripción tendrán representantes en los entes adscritos. Otros medios de control es la solicitud de información. Se le solicita información a los entes descentralizados. Normalmente a los órganos de adscripción se le envía el plan operativo anual y la ejecución trimestral todos los meses. Se le envía al órgano de adscripción la forma en que se está ejecutando ese plan operativo anual. ¿Para qué? Para que el órgano de adscripción esté informado de cómo se va ejecutando ese plan operativo anual. Otro mecanismo de control es la intervención. La intervención es cuando el órgano o el ente desconcentrado se aparta de su misión y servición, pues, del cumplimiento de la misión o de la visión, pues entonces puede ser intervenido por el órgano de adscripción. Puede ser intervenido, puede ser removido sus autoridades, puede ser llegarse a nombrar una junta interventora. ¿Para qué? Para que realice los correctivos necesarios a fin de que esa institución vuelva otra vez a ejecutar su misión, su visión, de acuerdo a lo que ha sido ya establecido. Esa intervención puede llegar incluso a acordar la liquidación del órgano o del ente, ¿no? Que es cuando se suprime o se liquidan empresas o fundaciones del Estado. Puede llegarse a suprimirla cuando ya cumplieron su objeto. Cuando ya no tienen, el objeto se agotó, pues queda suprimida. Igual las fundaciones del Estado. Cuando cumplen con su objeto, ya pues quedaría suprimido. Una votación acá. Sí, un breve comentario de la posición del doctor Zamora. En cuanto a los indicadores de gestión, esos son emanados directamente del Ministerio de Planificación y están orientados a establecer o medir una evaluación de desempeño, ¿no? Es muy importante porque eso nos va a determinar cuál es en verdad el desempeño de los distintos entes del Estado, o distintos órganos desconcentrados o entes del Estado. En cuanto a la supresión y liquidación de las empresas, esto es ordenada directamente por el presidente de la República. Como bien dijo el compañero aquí, el colega Zamora, puede operar cuando una empresa del Estado, un ente, una fundación, pierde su razón de ser. Cuando eso también puede operar en un órgano desconcentrado, cuando sus competencias, cuando se requieran que ese órgano, ese ente, asuma unas nuevas competencias, asuma otras materias, entonces también el presidente de la República puede ordenar la liquidación o la supresión de esos órganos desconcentrados o entes del Estado, ¿no? Entes descentralizados. Y puede nombrar, obviamente, tiene que nombrarse la junta liquidadora que se encargará de ese proceso. En este caso, la junta supresora y la junta liquidadora que se encarga de todo este proceso. Ok. Muchísimas gracias, Igor. Y bueno, vale la pena también con respecto a la intervención, vale la pena pues
mencionar que también las juntas interventoras, artículo 128, que la junta interventora deberá o procederá a redactar y ejecutar uno o varios presupuestos sucesivos tendentes a solventar la situación que haya originado la intervención, si no requiere suprimir el órgano, el ente, la empresa del Estado, la fundación. Si no se requiere suprimirla, pues por lo menos deberá realizar, vamos a decir, el diagnóstico y presentarlo para poder otra vez lograr que el ente intervenido cumpla con el objeto para el cual fue creado. Esto sería pues un poquito abundando en la materia. Vamos con los compromisos de gestión. El compromiso de gestión es un convenio, en primer lugar. Es un convenio que puede ser celebrado entre órganos superiores de dirección y órganos o entes de la administración pública entre sí, o celebrados entre aquellos y también consejos comunales, o también con las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales, si fuera el caso, ¿no? Mediante los cuales se establece compromisos para la obtención de determinados resultados en los respectivos ámbitos de competencia, así como las condiciones para el cumplimiento como contrapartida al monto de los recursos presupuestados asignados. Ese es el compromiso de gestión. Yo simplemente, como titular de un órgano, voy a establecer un compromiso para que ejecute, para que gestione mediante convenio, la realización de alguna actividad que puede ser conjunta o mancomunada, conjunta entre el órgano o mancomunada entre ese órgano, la comunidad organizada, y a fin de transferir recursos, a fin también de que ejecuten algunas competencias directas con las comunidades. Ese sería el compromiso de gestión. En los compromisos de gestión se deben establecer, en primer lugar, qué aspectos se van a determinar y van a regular ese compromiso de gestión. ¿Qué aspectos se deben realizar? Después tenemos, dentro de esos aspectos, la finalidad del órgano desconcentrado, ente descentralizado funcionalmente, las comunidades organizadas o cualquier organización pública no estatal, de ser el caso. Se debe establecer los objetivos, metas y resultados esperados. Se deben establecer los plazos estimados de ejecución, las condiciones de la organización, los beneficios y obligaciones de los órganos y entes, las facultades y compromisos que asume cada uno, cómo se van a transferir los recursos, los deberes de información de los órganos y entes de la administración pública o de las comunidades, los criterios o instrumentos de evaluación de desempeño, los incentivos y restricciones financieras. Entonces, esos son los compromisos. Y las modalidades
tenemos los compromisos de gestión sectorial celebrados entre el vicepresidente ejecutivo, los ministros o ministerios de algún ramo específico. Los compromisos de gestión territorial celebrados entre la vicepresidencia ejecutiva y los gobernadores de estado. Los compromisos de gestión de servicios públicos celebrados entre la vicepresidencia ejecutiva y el ministro de adscripción y la autoridad máxima del órgano o ente adscrito responsable de prestar el servicio. Y la otra modalidad son los compromisos de gestión con comunidades organizadas. ¿Okay? Entonces, son celebrados entre el vicepresidente ejecutivo y las comunidades. Estos son las diferentes modalidades de compromiso de gestión. Dentro de las formalidades tenemos lo siguiente, que el compromiso de gestión se entenderá perfeccionado con la firma del vicepresidente ejecutivo, la de los ministros con competencia en la materia, una vez que se suscriba ese convenio o ese compromiso. Deben ser del conocimiento público y entrarán en vigencia una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial. No sé si el amigo Igor quiere. Sí, en este caso profundizar un poco en lo que tiene que ver con la participación social en la gestión pública. Los distintos órganos y entes del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, promoverán la participación ciudadana en la gestión que realicen los distintos órganos y entes de la Administración Pública. Las personas podrán ejercer o presentar su opinión directamente o a través de las comunidades organizadas en base a la gestión que estén prestando, como ya dije, estos órganos o entes de la administración pública. Esta participación ciudadana se constituye en un, digamos que en un control social, se constituye en un instrumento que mide la eficiencia, que mide la eficacia, tanto de los órganos como entes de la administración pública. Es una herramienta muy necesaria. Una herramienta muy necesaria. Está de parte de los órganos y entes de la administración pública, como establece la propia norma, promover esta participación. La gestión sería muchísimo más eficiente si esto se cristaliza en verdad, si esto se promueve, si esto se impulsa de una manera más fuerte, vamos a decir, con mayor fuerza. Es importante también tener en cuenta que la participación ciudadana debe ser sometida a consulta. La consulta es necesaria para que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas puedan emitir su opinión sobre ese mecanismo de participación. Dentro de este orden de ideas, el artículo 140 de la Ley de la Administración Pública me habla de el procedimiento de consulta de regulaciones sectoriales. Cuando los órganos o entes en su rol de regulación sectorial propongan la adopción de normas reglamentarias o de otras jerarquías,
deberán iniciar el correspondiente proceso de consulta pública y remitir el anteproyecto a las comunidades organizadas. En el oficio de remisión del anteproyecto correspondiente se indicará el lapso durante el cual se recibirán por escrito las observaciones, el cual comenzará a correr a partir del 10º día hábil siguiente a la entrega del anteproyecto correspondiente. Esto es una especie de proceso de auscultación de ese proyecto. ¿Auscultación en qué sentido? En el sentido de que todos los miembros que integren esa comunidad pueden realizar observaciones y recomendaciones a fin de mejorar ese proyecto. Entonces, por eso es que se le remite, antes de formular el proyecto, el anteproyecto, para que la comunidad realice también sus observaciones, recomendaciones si fuera el caso, y en base a esas observaciones y recomendaciones, ese anteproyecto se materialice en un proyecto. ¿Sí? Paralelamente a ello, el órgano o ente público correspondiente difundirá, es decir, hacer del conocimiento a través de cualquier medio de comunicación el inicio del proceso de consulta, ¿sí? Indicando cuál será su duración. Durante el proceso de consulta, cualquier persona puede presentar por escrito las observaciones y comentarios que considere pertinentes, ¿no? Que corresponde a ese proyecto. Una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órgano o ente público podrá fijar una fecha para que sus funcionarios especialistas en la materia que sean convocados y las comunidades organizadas intercambien opiniones, hagan preguntas, realicen observaciones y propongan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto propuesto. ¿Qué quiere decir esto? Una interacción con las comunidades organizadas. Entonces, esto es la consulta. Continuando con los archivos y registros de la administración pública. Toda la actividad administrativa produce un bagaje de documentos, bagaje de documentación de diferente índole. Pueden ser puntos de cuenta, pueden ser decisiones, pueden ser una serie de elementos que me van a permitir conocer cuál es la voluntad de la administración pública, bien sea tomar una decisión, dictar una política o dictar un cuerpo normativo. Entonces, toda esa documentación debe ser archivada. Debe tener un sistema organizado de archivos. Y a eso se refiere esta sección de la ley, esta sección del título 7 de la ley, donde me habla de los archivos. Entonces, cuando me habla en el artículo 144 del órgano de archivo, a los efectos de la presente ley orgánica, se entiende por órgano de archivo el ente o unidad administrativa del Estado que tiene bajo su responsabilidad
la custodia, organización, conservación, valoración, desincorporación y transferencia de documentos oficiales, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, perteneciente al Estado o aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público. Fíjense que el órgano directivo es definido de una manera bastante amplia. En primer lugar, el archivo está a cargo de un ente o de una unidad administrativa del Estado. Y esa unidad es responsable de varios procesos. En primer lugar, la custodia. Es responsable de la custodia. Es decir, tiene dentro de sus atribuciones la guarda, el resguardo del material que le está siendo confiado. También la organización. O sea, ese resguardo no debe ser de manera organizada. También la conservación, es decir, que toda esa información que le ha sido confiada debe ser conservada a través del tiempo. También la valoración, cuando perdieron los efectos, por eso es que se valoran, a fin de que de desincorporarlo o transferirlo. Ya perdieron efecto, ya no es una información que es útil, entonces pues simplemente ya queda desincorporada y se determina cuál va a ser el destino final de esa documentación que es desincorporada, si es destruida o pasa para otro tipo de archivo, etcétera, ¿okay? Y finalmente la transferencia de documentos oficiales independientemente de las fechas y el soporte que tenga. Puede ser soporte material o puede ser también archivos digitales también, ¿sí? Siempre y cuando pertenezcan al Estado. El objeto de ese archivo, el objeto esencial de los órganos de archivo del Estado es el de conservar y disponer de la documentación de manera organizada, útil, confiable y oportuna, de forma que sea recuperada para uso del Estado, ¿sí?, en servicio de las personas y también como fuente histórica, ¿sí?, como fuente de la historia. La finalidad de este órgano de archivo, la finalidad de cada órgano o ente de administración pública, habrá un órgano de archivo con la finalidad de valorar, seleccionar, desincorporar y transferir a los archivos intermedios o al archivo general de la nación, según sea el caso, los documentos, expedientes, gacetas y demás publicaciones que deban ser archivadas conforme a la ley o conforme al reglamento de justicia. Entonces, ese es el sistema de archivo. El sistema de archivo en primer lugar tiene la incorporación de documentos, también el uso de nuevas tecnologías. Cada vez se hace más extensivo el uso de la informática. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de archivos. ¿Por qué? Porque la informática, dentro de sus múltiples utilidades, tiene la de reducir estos espacios de archivo. ¿Por qué? Porque el archivo ya se llevan de manera virtual. Entonces, es a través de un servidor o a través de la tecnología de nube, y de esta forma
se puede resguardar una gran cantidad de información en el mundo virtual, que de lo contrario me ocuparía un gran espacio como archivo físico, me ocuparía un gran espacio, y mantener esos espacios físicos es un costo bastante alto, son bastante onerosos para la administración. Entonces, por eso es que se requiere el concurso de las tecnologías. Después tenemos también la prohibición de la destrucción de documentos de valor histórico. Por eso es que se debe ser muy cuidadoso en la detección, en la revisión, evaluación y detección de documentos que tengan valor histórico, es decir, que sirvan para la posteridad a fin de tener una referencia histórica de lo que es cada institución. Entonces, estos documentos no deben de ser destruidos, sino por el contrario, ameritan ser conservados. También el sistema de archivos me debe establecer los medios de transferencia y los mecanismos de transferencia de archivos entre sí, es decir, lo que son archivos corrientes, de uso corriente, archivos institucionales, de lo que comúnmente se llaman archivos muertos. El archivo muerto son ya los documentos que están a punto de ser desincorporados. Entonces, por eso es que se oye por ahí, no, eso va para el archivo muerto. ¿Por qué? Porque ya el archivo muerto, ya la documentación que resguarda es una documentación que ya no tiene efectos jurídicos y que deberá ser valorada a ver si tiene un valor histórico. Los archivos deben estar reglamentados, naturalmente. Por eso es que deben haber normas reglamentarias que me establezcan cuál es el movimiento de esos archivos, cómo se transfieren, cómo se regula esa documentación, el tránsito de esa documentación por los diferentes archivos. Cómo se visitan esos diferentes archivos, quiénes tienen la facultad, la función inspectiva de esos archivos, quiénes son los que pueden visitarlos, qué inspección se debe realizar, con qué frecuencia se realiza la inspección, son inspecciones programadas, sorpresivas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso debe estar reglamentado. Toda la documentación debe estar sometida al control y vigilancia de esos documentos, y particularmente de aquellos documentos que puedan tener un interés histórico, porque esos documentos que tienen interés histórico son documentos valiosos. Entonces, documentos que ya deben ser conservados para la posteridad. ¿Por qué? Porque tienen un valor ya de establecer hechos históricos. Y todos los archivos son declarados de interés público, excepto aquellos que sean confidenciales, que por su naturaleza, pues, deban ser resguardados en virtud de la seguridad del Estado. Entonces, que por razones de seguridad, pues, no tengan interés público, sino que deban ser resguardados. ¿Okay? No sé si Igor quiere hacer algún aporte acá. Bueno, vemos que esta sección aquí de la ley orgánica de la administración pública referente a los archivos, registros de la administración pública, es bastante extenso, ¿no? Y de verdad que merece un estudio y un dominio por parte de los diferentes órganos y entes de la administración pública. Haciendo un repaso aquí de lo que comentó el doctor también.
el Archivo General de la Nación como el ente público principal en el que recae esta gestión del archivo, el resguardo de toda esa documentación pública, de los archivos históricos, de las nuevas tecnologías. Esto es muy, pero muy importante. La visión de las nuevas tecnologías relacionadas con el área, con la materia de archivos, con cada órgano viviente de la administración pública. Esto es un aspecto que debe impulsarse. Debe impulsarse a través de la debida creación del reglamento correspondiente referente al área de archivos. Pero quiero llamar la atención a este punto específicamente, a lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías ligadas con el área de archivos, que deben estar bien manifestadas en cada órgano y entre la administración pública. Igualmente, en los distintos órganos o entes que estén en proceso de supresión, también tiene que existir una transferencia de todo el compendio o toda la documentación que se encuentra en sus archivos. Tiene que haber una transferencia, esto está regulado y está orientado, está dirigido por el Archivo General de la Nación. Tiene que existir esa transferencia de esa documentación, porque dada la importancia que reviste para la administración pública, la información que está ahí contenida. Bueno, el derecho a acceso a los archivos debe estar previsto, debe estar regulado. Quienes pueden acceder, quienes pueden entrar al archivo, quienes tienen acceso a los archivos, quienes pueden revisarlo. Está en el artículo 160 de la ley orgánica de la administración pública. El derecho al acceso al archivo y registro de la administración pública será ejercido por las personas de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose a tal fin formular petición individualizada de los documentos que se desean consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe especificar cuál es la documentación que realmente se pretende verificar, se pretende ver qué tenemos, qué queremos revisar dentro del archivo, qué documentación queremos ver. No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo a aquellos a la consulta de los expedientes. Es decir, si la persona es un investigador, pues debe darle un derecho un poco más amplio para que él vea los expedientes que él determine que sean de su interés. Es lo que va a nutrir su investigación. Eso es el acceso a los archivos. Bueno, los archivos y registros de la administración pública
deben tener de manera visible qué documentos se deben presentar ante esos archivos. ¿Cuál es el lugar y presentación de documentos? La información sobre el horario de trabajo del archivo. ¿Para qué? Para que el público, los investigadores, quienes quieran tener acceso a esos archivos, pues estén informados cuál es su horario de atención y también los días en que están laborando. Acá vale la pena mencionar que estamos en un sistema, estamos dentro de la pandemia, pues, y acá hemos adoptado lo que llaman el 7+7, es decir, que son 7 días de cuarentena restringida y 7 días de cuarentena un poco más flexible. Entonces, eso debe ser tomado en cuenta por las personas cuando vayan a visitar un determinado archivo. ¿Cuáles son las limitaciones referentes a la exhibición de documentos e incluso en cuanto a una inspección judicial, pues cuáles son las formalidades que se deben realizar para solicitar esa inspección judicial? Por supuesto, queda prohibido extraer documentos del archivo o conservar documentos que hayan sido archivados. Y por supuesto, dentro de esta prohibición están los documentos históricos, los documentos con valor histórico. Sin embargo, existe lo que llaman las copias certificadas. Las copias certificadas, la expedición de copias certificadas está en el artículo 171 de la ley. Y esto me regula que toda aquella persona que presente una petición o solicitud ante la administración pública tendrá derecho a que se le expida una copia certificada del expediente o de sus documentos de conformidad con la Constitución y la República, pues, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la ley respectiva. Es decir, que tienen derecho a pedir una copia certificada. Para pedir las copias certificadas tenemos el artículo 174. Para expedir las copias certificadas por procedimientos que requieran del conocimiento y de la intervención de técnicos, el órgano superior respectivo nombrará un experto para ejecutar la copia, quien deberá prestar juramento de cumplir fielmente su cometido antes de realizar el trabajo. Los horarios del experto, de ser necesario, los honorarios de los expertos, de ser necesario, se fijarán previamente en acto verificado ante el funcionario correspondiente y serán por cuenta del solicitante. Es decir, cuando se requiera una copia certificada, pues, y haya que pagar a algún experto, los honorarios de ese experto, pues, serán sufragados por aquella persona que tenga interés en ese documento específico. Entonces, no sé si Diego quiere hacer alguna aportación con respecto a la certificación de copia. Estamos hablando de documentos que tengan valor histórico, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, como bien comentaba aquí el doctor Zamora, existe una prohibición de expedición de copias certificadas de documentos y expedientes secretos confidenciales.
Sí, en lo que se refiere al artículo 172 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que trata precisamente este punto, que es la prohibición de expedición de copias certificadas de documentos y expedientes secretos o confidenciales. Textualmente establece la norma: las copias certificadas que solicitaran los interesados o las autoridades Bueno, el artículo 172 me habla específicamente que las copias certificadas que solicitan los interesados y las autoridades competentes se expedirán por los funcionarios correspondientes, salvo que los documentos y expedientes hubiesen sido previa o formalmente declarados secretos o confidenciales de conformidad con las leyes que regulan la materia. Las leyes del secreto. ¿Sí? Entonces, si el documento ha sido previamente declarado como secreto, no se puede expedir una copia certificada. Ese documento ha sido previamente declarado secreto o confidencial. Eso es simplemente la prohibición específica. ¿Sí? Y tenemos aquí una norma que es bastante interesante. Está referente en el artículo 173. El artículo 173 de la ley me prohíbe específicamente la expedición de certificados de mera relación. Y lo dice en los términos siguientes: se prohíbe la expedición de certificados de mera relación, y me define qué es un certificado de mera relación, entendido como aquellos que solo tengan por objeto hacer constar el testimonio u opinión del funcionario declarante sobre algún hecho o dato de su conocimiento de los contenidos en el expediente archivado o en curso. Un ejemplo clásico de un certificado de mera relación que está prohibido en esta ley es aquella declaración que diga que ese documento o esa copia es copia fiel y exacta de la copia que reposa en tal archivo. Entonces, esa declaración que ese documento es copia fiel y exacta de una copia es prohibido, porque sería un certificado de mera relación. Lo que sí se puede pedir es que el documento es copia fiel y exacta de su original que está en tal o cual archivo. A eso es que se refiere esta prohibición, entre otras, sobre la expedición de certificados de mera relación del artículo 173 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Bueno, en este orden de ideas, muchísimas gracias por tu atención, gracias al colega Igor y pues también que nos ha colaborado hoy. Gracias por atender acá esta solicitud de la SUNAI y bueno, nos vemos en compañía de Igor acá también para ti. Muchas gracias por su atención. Queremos resaltar algo aquí: el principio de legalidad. La administración pública se organiza y funciona en base al principio de legalidad. Todas las actuaciones, todo lo relacionado con la administración pública tiene que estar relacionado, basado, fundamentado en nuestra Constitución y las leyes principalmente. Entonces es un mensaje final que le damos aquí, y todos tenemos que trabajar en función de una eficacia y una eficiencia en la gestión pública. Ese debe ser nuestro norte como funcionarios públicos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias pues a todos los asistentes. Gracias, doctor
Igor Rivera por su atención acá y por asistirnos. Y muchísimas gracias a la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, a la licenciada Laura Guerra, doctora Laura Guerra, a la doctora Lidia Sin y también a Narcis Martínez por su permitirnos pues estar acá al frente, y al doctor Luis Rendón por su presentación. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias al ponente, doctor José Zamora Díaz, así como también al abogado Igor, quienes han realizado una disertación sobre la base de este tema tan importante relacionado con la ley orgánica de la administración pública, y estamos complacidos con este desarrollo que han tenido estos compañeros. Seguidamente vamos a leer las preguntas que han enviado nuestros participantes. Veamos. A ver, por aquí manda sus saludos la gerente general del Sistema de Control Interno, Narcis Martínez, gerente general del Sistema de Control Interno, como decíamos, de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. También nos envía sus saludos Víctor Suárez. Nos dice de qué ente es, de qué orden. Aquí está Lisbeth Ortega. Nos pregunta, a la expectativa del curso, iniciaron o es el equipo que no lanza, había un problema con la señal, queremos decirle, ¿no? Parece que no teníamos algunas fallas del sistema, pero ya se empezó. Seguimos acá. A ver si hay alguna pregunta realizada por nuestro participante. Y no hay preguntas por acá, doctores. De todas formas, estamos complacidos con su disertación. Si tienen algunas palabras para despedirse nuevamente de los participantes, queremos preguntarles a ustedes, a los ponentes, si mañana a las 5 de la tarde nos vamos a conectar a través de el canal Formación SUNAI a través de Telegram. Sí, excelente. Mañana a las 5 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde, podemos colocarnos a través de Telegram para alguna pregunta adicional que tengan a bien sobre la materia que tratamos. Muy bien, vamos a ver una pregunta que acaba de surgir en este momento de Ana Rodríguez, y con ello finalizamos. A ver, Ana Rodríguez, de la Unidad de Auditoría Interna del IBI, nos pregunta, ¿cuál es el procedimiento para las certificaciones de copia que están en formato digital? Y estas se emanan de diferentes oficinas. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Ana del IBI, mi querida Ana Rodríguez, excelente auditora interna del IBI, y excelente pregunta, muy buena, porque en materia de certificación digital todavía no tenemos absolutamente nada al respecto. ¿A qué se refiere la certificación digital? Tenemos gracias a la ley del mensaje de datos y firma electrónica, gracias a la ley de intercambio de datos entre órganos vigentes de la administración pública
y la ley contra el delito informático, tenemos cierta estructura en materia legislativa y alguna que otra jurisprudencia también sobre el derecho informático. Mas no tenemos una práctica administrativa total. Hasta ahora, nuestro órgano rector en materia de control fiscal, que es la Contraloría General de la República, no ha dictado una normativa en materia de certificación electrónica. Sin embargo, considerando algunos elementos comunes entre lo que sería una certificación administrativa de una copia que está en un formato impreso, guardado en un archivo, pues consideramos que un profesional de la informática pueda emitir una certificación conjuntamente, porque el profesional de la informática establecería los aspectos técnicos de ese archivo digital y la persona que tiene la cualidad de certificar expondría que esa certificación es copia fiel y exacta de algo que está en un archivo también, de un documento que está en un archivo. Entonces, pienso que, pero eso es simplemente a manera de opinión personal, pienso que estas dos funciones, estas dos cualidades específicas para certificar, pudieran ser unidas y emitir una especie de certificación digital. Sin embargo, como les digo, no hay mayor avance al respecto y creo que se deberá emitir alguna consulta con la Contraloría General de la República en materia de control fiscal por certificaciones, que son donde más se recurre a la certificación, para los expedientes de potencia investigativa y los expedientes de determinación de responsabilidades. Debería ser la Contraloría General de la República que emita algún pronunciamiento al respecto y, de ser posible, un modelo de cómo sería este tipo de certificación. Pero hasta este momento no existe nada sobre la materia. Entonces, gracias por la pregunta, Ana, y esta es la respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los formadores o al formador José Zamora y al compañero Igor Rivera, quienes están esta tarde compartiendo este espacio a través del canal Formación SUNAI por YouTube. Veamos. Por aquí nos mandan saludos. Están mandando felicitaciones todos los participantes. Bueno, la mayoría está atenta a esto. Y los saludos quise decir. Y está presente esta tarde en este espacio como participante el abogado Luis Labrador, quien se está recuperando en un reposo breve y le deseamos pronta mejoría, compañero Luis Labrador. Por acá. Bueno, ya Ana Rodríguez le da las gracias por su respuesta, además de sus felicitaciones. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. ¿Algunas palabras para finalizar, abogado Zamora? Bueno, muchísimas gracias por su asistencia y estamos pendientes para mañana a las 5 de la tarde por el canal de Telegram para responder pues alguna pregunta que pudiera suscitarse respecto a lo que hemos tratado sobre la organización de la Administración Pública Nacional. Gracias al doctor Igor por colaboración acá y también su participación y asistencia a este evento. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Igor. Muchas gracias a todos. Estamos completamente al lado. Bueno, muchas gracias a nuestro ponente, el formador José Zamora Díaz, y gracias a nuestro invitado Igor Rivera.
No nos queda más que despedirnos de parte de la Superintendente Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, así como de la directora de despacho, Livia Sinaldín, la gerente general de auditoría, Lisette Prieto, la gerente general del Sistema de Control Interno, Narki Martínez, y también de parte de quien les habla, el doctor Luis Rendón. Le decimos hasta mañana a las 5 de la tarde a través de la interfaz Telegram por el canal Formación SUNAI. Hasta mañana.